Bueno, vamos a esperar un poquito a ver quién de nuestros hermanitos se conecta para ver si nos mandan un mensajito para ver si se escucha, si nos escucha. Y bueno, vamos a esperar unos minutitos, un minutito, para ver quién se conecta y quién nos puede hacer el comentario. Si se escucha este audio, se escucha o no se escucha. Parece que ya se empiezan a conectar algunos de los hermanitos. Ojalá, si alguien me puede hacer el comentario, si se escucha mi voz, se escucha bien, se escucha mal, se oye cortada o se escucha perfecto. Si me pueden avisar, por favor, estaré muy agradecido. Alguien por ahí se conectó, pero no alcanzo a ver todavía quién es. Así es que la personita, el hermanito que se conectó, ojalá y me pueda decir si se escucha. Si se escucha, ya se conectó otro hermanito. A ver si me pueden comentar ahí si se escucha, o el hermanito Alexander se conectó. A ver si me puede avisar si se escucha mi voz o no se escucha, para poder iniciar con esta pequeña reflexión. Vamos a ver si nos puede mandar un mensajito, a ver si un comentario se escucha. Ok, perfecto, hermanito Alexander, muy bien. Entonces, bueno, como yo les había comentado el día sábado, en las vísperas de Pentecostés, pues me invitaron a participar en la comunidad para compartir un poco acerca de los dones del Espíritu Santo y qué es lo que nosotros celebraríamos el día de ayer, el día domingo. Y bueno, pues prácticamente lo que yo les compartí a los hermanos fue prácticamente una reflexión de los 7 dones del Espíritu Santo. Esta reflexión del Espíritu Santo la enfocamos bastante en lo que es el servicio a Dios. Así es de que pues me voy a tomar el atrevimiento de compartir con ustedes una pequeña reflexión, sobre todo porque gran parte de eso pues tiene incluso que ver con los acontecimientos de ayer, lamentables, ¿no? Lamentables, los atentados, las bombas en Nigeria, ¿no? Los hermanitos muertos, asesinados por esta secta, y bueno, pues es lamentable. Entonces, muchas veces, mis queridos hermanos, hermanito Mónico, Dios me lo bendiga, hermanito, muy buenas tardes, felicidades por todas esas refutaciones a los sectarios, a este señor Juan, que bueno, y está igual que Calero, ¿no? Nomás que de una secta a otra. Y a todos esos hermanos, Dios me lo bendiga, mi querido hermanito Mónico Vázquez. Sigamos dándoles palos a estos muchachos, a ver si así termina como el otro señor, ¿cómo se llamaba este señor? Jaime Plans, ¿no? Que ya al final reconoció que bueno, la Iglesia Católica ha estado desde siempre y los mártires han sido los que fueron devorados por las bestias, ¿no? A final de cuentas reconoce. Ojalá sigamos dándole palos, hermanitos. Y bueno, ahora sí. Nosotros muchas veces, hermanos, asistimos a la Santa Misa, y esto es bien lamentable porque yo me he percatado de eso. Lamentablemente no sabemos qué representa la Santa Misa o para qué asistimos a la Santa Misa. Muchas veces le preguntas a una persona y dice, bueno, pues es que vamos a recordar, ¿no? Recordamos los misterios, recordamos la crucifixión del Señor, pero realmente no es así. Lo que nosotros vivimos en cada Santa Misa es la renovación del sacrificio de Cristo por nosotros. Estamos renovando nuevamente el sacrificio de Cristo para perdón de nuestros pecados. Cada 8 días lo estamos haciendo. Y como decía un gran predicador, y que le mando un gran saludo, es a mi hermano Frank Morera, y él decía claramente que es el cierre de toda nuestra oración de toda la semana. Si nosotros no hacemos oración, si nosotros no oramos durante todos los 6 días de la semana, pues no vamos a hacer ningún cierre de oración el día domingo en la presencia del Señor.
Y eso sí es lamentable porque pues muchas veces tenemos tantas cosas que hacer, trabajo, la familia, la casa, etcétera, y a veces no nos queda tiempo para orar. Bueno, siempre nos queda tiempo, solamente que a veces no queremos utilizar ese tiempo para la oración. Y entonces es lo que dice el hermano Frank Morera. Entonces al final, el día domingo, pues no cerramos nuestra oración. Ese es el cierre de nuestra oración, el día domingo. Y estar en paz con el Señor cuando el sacerdote nos dice, la paz sea con vosotros y con tu espíritu. Entonces, y lamentablemente muchos de nosotros pues no sabemos realmente qué es lo que representa la Santa Misa. Y especialmente la Santa Misa del día de ayer. Mucha gente pensaba que fue una misa común y corriente, como todas las demás, pero realmente lo que vivimos el día de ayer fue un nuevo y renovado Pentecostés. Exactamente lo mismo que en la Santa Misa. Se renueva el sacrificio de Cristo, se renueva la efusión del Espíritu Santo y vuelve a nosotros a renovar los santos dones, ¿sí?, que el Señor derramó hace 1990 años, en día de Pentecostés. Hermanito Daniel Andrade, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes. Entonces, lamentablemente, pues ese es el problema a veces con nosotros como católicos. Pero bueno, vamos a ir reflexionando un poquito acerca de los 7 dones. Y lo vamos a hacer con el fin únicamente de darnos cuenta cuáles son nuestros errores delante de Dios. Y si realmente nosotros hemos ocupado o utilizado de una manera equivocada esos 7 dones que nos han sido otorgados, o que los hemos escondido y los hemos arrumbado en el closet, ¿sí?, para que entonces al darnos cuenta de eso, pues entonces empecemos nuevamente a sacar esos dones del armario y a ponerlos en práctica. Hermanita Cecilia Risco, Dios me la bendiga, hermanita, muy buenas tardes. Hermanito Rodolfo Valdivia, bienvenido mi hermanito, ya tenía un buen ratito de no poderlo saludar así en vivo. Dios me lo bendiga. Entonces, mis queridos hermanos, los 7 dones del Espíritu Santo, ¿sí?, son dados a su iglesia con únicamente un propósito: el crecimiento espiritual de todos y cada uno de nosotros. Pero esos dones no pueden ayudarnos a crecer espiritualmente si nosotros no los ponemos al servicio de los demás. Por ejemplo, el don de la sabiduría. El don de la sabiduría pues no nos habla de una sabiduría del mundo, de una sabiduría en el transcurso de tu vida. Vas adquiriendo pues obviamente experiencia, vas a pesar de tantas caídas, de tantos fracasos en tu trabajo, etcétera. Esa no es la sabiduría a la cual estamos llamados mediante este don. La sabiduría que nosotros adquirimos, o que nosotros se supone deberíamos adquirir o crecer, es en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, de su misericordia, de su amor, su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios por haberme llamado, haberme rescatado de la muerte a la vida y el haberme llamado a su servicio? Esa es la verdadera sabiduría, conocer verdaderamente los misterios de Dios. ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí? ¿Qué es lo que el Señor busca de mí? ¿Y qué es lo que el Señor espera de mí? Entonces, el saber, el entender, por ejemplo, cuáles son los misterios o cuáles son los objetivos de Dios. Un ejemplo sencillo sería, ¿por qué tengo yo, o más bien, por qué el matrimonio tiene que ser para siempre? ¿No? ¿Por qué el matrimonio debe de ser para siempre? Incluso si yo ya me separé de mi pareja, yo ya no amo a mi esposa. ¿Por qué tiene que ser el matrimonio para siempre? ¿Por qué tengo yo que serle fiel a mi esposa si incluso ya no la amo? Ese es algo de la sabiduría que el Señor nos manda, o a lo que estamos llamados a entender. Los misterios del Señor. ¿Por qué es incluso que el Señor permite pues tantas tragedias? ¿Por qué el Señor permite enfermedades? ¿Por qué es que el Señor prueba mi fe cada día o mi fidelidad hacia Él? ¿Por qué el Señor permite que sea yo tentado por el maligno para probar mi fe hacia Él o mi amor y mi dedicación hacia Él?
¿Por qué el Señor permite que en mi casa, por ejemplo, tenga yo tantas tribulaciones y yo siga incluso firme esperando en su misericordia? Y ese verdaderamente pues es el don de la sabiduría, adquirir el conocimiento por el medio del cual el Señor pues se manifiesta en mi vida cada día, ¿no? Sería ese parte de la sabiduría que el Señor quiere que adquiramos nosotros, no tanto de la sabiduría del mundo, que es importante, por supuesto, pero no tanto como la sabiduría verdadera, que al final del camino, esa sabiduría nos alcanzará una vida eterna. ¿Por qué? Porque esa sabiduría nos llevará a hacer lo que el Señor le agrada o a hacer lo que el Señor ha dispuesto para nosotros como medio de salvación, y a que lo practiquemos nosotros. Entonces ahí es donde entra la verdadera sabiduría de Dios, no la sabiduría humana. La sabiduría humana, como quiera, cuando uno muere, la sabiduría humana termina. Pero empieza la nueva sabiduría y da frutos esa sabiduría a la cual pues nosotros hemos sido llamados mediante este grandioso don de la sabiduría. Hermanita Alicia Rodríguez, Dios me lo bendiga. Javier Morales Padilla, también muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa. Y bueno, pues podríamos decir o podríamos resumir que el don de la sabiduría nos ayuda a entender que no hay absolutamente nada más grande, que no hay absolutamente nada más importante que la voluntad y el amor de Dios, que nos hace sentir plenos sin querer o sin desear conocer absolutamente nada más. Esa es la verdadera sabiduría a la que estamos llamados mediante el don. A reconocer que no hay nada más grande que el amor y la misericordia de Dios, que nos hace sentir plenos, como que ya no queremos conocer absolutamente nada más, porque el Señor lo llena todo, en todo. Podríamos terminar en ese resumen de este don de la sabiduría, y que a final de cuentas pues, es importante para nosotros, porque podemos transmitir esa sabiduría hacia nuestros hermanos que tampoco conocen o que están deseosos o en busca de la sabiduría o en busca de Dios. Y por eso yo les decía al principio que todos los dones, los 7 dones del Espíritu Santo, generan frutos siempre y cuando nosotros los pongamos en las manos de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Porque si no lo hacemos así, seremos entonces como aquel que recibió un talento y lo enterró bajo la tierra porque tenía miedo de perderlo, y a final de cuentas ni dio frutos, y además se le fue quitado y fue arrojado pues a las tinieblas. Entonces ese no sería nuestro caso, o espero que ese no sea nuestro caso. Al contrario, que lo pongamos en las manos de Dios para que dé mucho fruto. Y puedo poner un ejemplo también bien sencillo, ¿no? Este ejemplo se los puse yo en la comunidad. Por ejemplo, la multiplicación de los panes. ¿Qué fue lo que necesitó nuestro Señor Jesucristo para poder realizar la multiplicación de los panes? Por ahí una persona sí me comentó, ¿no? Pues que este joven puso sus 5 panes y 2 pescados. Y exactamente, nosotros recibimos, o toda esa comunidad de 10,000 personas aproximadamente, todos ellos recibieron un don, pero una persona en específico puso su don al servicio de los demás, porque este joven, viéndolo como dice la Escritura, tenía pues sus 5 panes, 2 pescados, y esa era comida que traía para él. No alcanzaba para 10,000 personas, por tanto, pues no podíamos decir que él compartió un cachito y le tocó a 10,000 personas, porque eso fue imposible. Pero ese don que se le otorgó, ese don de 5 panes y 2 pescados, que curiosamente nos da el número 7, la plenitud o la totalidad, ¿sí? Entonces, ese don se lo entrega a nuestro Señor Jesucristo y lo pone al servicio de todos. Por tanto, con esos 5 panes y 2 pescados, alimentó a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, alrededor de 10,000 personas. Entonces, cuando nosotros ponemos todos y cada uno de los dones que recibimos en las manos de Dios
para el servicio de nuestro semejante, de nuestra comunidad, de nuestros hermanos, el Señor lo que va a hacer es hacerlo fructificar. Y daremos mucho fruto, como dice el Evangelio, ¿sí? La semilla tiene que morir, el grano de mostaza primero tiene que morir para después ser el árbol más grande y frondoso y el que da un fruto muy abundante. Entonces, nuestros frutos tienen que ser puestos a disponibilidad de Dios para el beneficio de nuestros hermanos. Si no, esos frutos serán frutos estériles. Y al final de cuentas seremos como la higuera, muy bonita, muy frondosa, daba mucha sombra, pero ni un solo fruto. Como dice la Escritura, seremos como campana que resuena en algún bosque, ¿no? Nadie la escucha. Nadie sabe que está replicando esa campana. Nadie sabe que está sonando. Por tanto, pues nadie se entera que existe. Y así seremos nosotros. Y al final del camino seremos como dice el Señor. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oh, Señor, pero es que yo prediqué mucho, Señor, mire, yo oré por todos los hermanos y yo hice obras y esto y en tu nombre y esto. Pues sí, pero si no los pusiste en las manos de Dios para el servicio de los demás, sino para tu propio beneficio, pues simple y sencillamente, como dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6, yo os digo que ya recibió su recompensa. Por tanto, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Todo lo que hagas, ponlo en las manos de Dios, al servicio de los demás, no para que los demás te vean. Entonces, podríamos pasar al segundo don del Espíritu Santo, que es el don de consejo. Este don, y a veces es bien tremendo, porque este don prácticamente nos obliga a realizar algo bien importante. Este don de consejo, y este don es más dedicado o más específicamente dado a personas adultas, matrimonios y a toda la jerarquía de la iglesia. Y ese es bien importante y este don es el que está fallando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque bueno, pues un niño de 10 años que ya hizo su primera comunión y que ya también recibió el bautismo, pues muy difícilmente va a poder dar un buen consejo a una persona que tenga un problema grave y sobre todo cuando se trate de pecado, ¿no? Por tanto, pues este don está más dirigido a personas adultas, a personas o a matrimonios y a la jerarquía de la iglesia. Porque todos los días nosotros tenemos que lidiar o tenemos que tratar con personas, amigos, vecinos, familiares incluso, ¿no?, que tienen graves problemas o problemas muy grandes, ¿no? O a veces el problema no es tan grande, pero ellos lo ven inmenso, como nosotros cuando a veces tenemos problemas sentimos que a veces no hay salida, y a veces el problema no es tan grande, pero en nuestra desesperación, pues encontramos un problema inmenso cuando realmente pues es así, ¿no? Muy pequeño. Entonces, nosotros estamos obligados siempre a dar un consejo no según mi parecer, no según lo que yo crea o según lo que yo sienta que está bien. Nosotros estamos obligados a dar un consejo según la voluntad de Dios, según lo que Dios quiere para esa persona. Y debemos ser tal como lo dice el apóstol San Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20. Dice el apóstol Pablo, nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo exhortara por medio de nuestra boca a todos y cada uno de ustedes. Y nosotros tenemos que ser exactamente así. Tenemos que dejar que Dios sea el que hable a través de nosotros para darles ese consejo. Y no un consejo, por ejemplo, es que si le digo que a mi compadre que pues tiene un problema de faldas porque su mujer le vio unos mensajes raros, ¿cómo le voy a decir que deje ese adulterio? O sea, se vaya a enojar. A nosotros no nos debe de importar si se molesta, si hace berrinche, si nos deja de hablar, si incluso hasta nos insulta. A nosotros no nos tiene que importar nada de eso. Nosotros estamos para dar un consejo esperando que esa persona recapacite y cambie su forma de vida para que se resuelvan sus problemas. Lo que pasó, por ejemplo, con el pueblo de Nínive.
Habían cometido una serie de atrocidades en ese pueblo que, bueno, pues el Señor le dice al profeta Jonás, ve y diles que va a ser destruida si no se corrigen. Y fue lo que pasó. Entendieron y se dieron cuenta que habían cometido un pecado muy grave por el cual iban a morir, y entonces corrigieron ese error y Dios en su misericordia les perdona su pecado. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Dar un consejo sin importar si se molestan, si no se molestan, si nos dejan de hablar, etc. Si nos insultan. Tenemos que ser como lo dice el Señor en el Evangelio de San Mateo capítulo 5. Que tu hablar sea sí definitivo o que tu hablar sea un no definitivo. Porque todo lo que salga de ahí, eso viene del demonio. Si tienes un vecino o tienes un compadre que comete adulterio, no le puedes decir, bueno, pues es que mira, pues todos cometemos errores, ¿no? O sea, mira, pues es que, pues lo que tienes que hacer, pues es que a lo mejor, pues bloquear tu celular, que nadie tenga la contraseña, cosas así. Y no es el consejo que Dios quiere para esa persona. Dios lo que te está pidiendo a ti es que le digas que ese pecado lo va a llevar a la muerte. Que a la muerte espiritual, por supuesto. Entonces, ese pecado que está cometiendo va a llevar incluso a desbaratar todo su matrimonio y a condenarse en pecado mortal. Ese es el trabajo que Dios quiere de nosotros, mediante este don, el don de consejo, y muchas veces nosotros pues lo disfrazamos un poquito, ¿no? Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues que échale ganas, mira, yo sé que hay problemas, pero pues échale ganas, adelante, y pues borra todo lo que tengas en el celular, y ya no, lo que tenemos que decirles, termina con esa relación, punto, se acabó. Pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a Dios de corazón, confiésate y cambia y demuestra que verdaderamente estás arrepentido. Eso es lo que nosotros tenemos que verdaderamente dar, ese consejo de Dios. No de nosotros, sino de Dios. ¿Sí? Exactamente, hermanita Alicia, exactamente nosotros tenemos que compartir lo que aprendemos cada día. Cada día. Porque tanto ustedes como un servidor aprendemos todos los días de todos. Porque hay alguien que publica algo que yo no lo sabía o que lo sabía de una manera distinta. Y sin embargo, pues eso que vamos adquiriendo, lo vamos compartiendo con los demás y nuestro conocimiento se hace grande, como decía el Señor Jesús. Nadie prende una lámpara y la esconde bajo la cama. Al contrario, la ponemos enfrente, sobre la mesa, para que esa luz se ilumine y ilumine todo el cuarto. Así tenemos que ser, ¿no? Tenemos nosotros que ser esa lámpara para todos aquellos que caminan en la oscuridad o que están viviendo en la oscuridad. ¿No es cierto? Entonces, si una persona está viviendo en oscuridad, en tinieblas, caminando en tinieblas, nosotros, dijo el Señor Jesús, ustedes son la sal del mundo. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Tenemos que darle ese sabor a aquello que está desabrido. Hermanito Darwin Castillo, Dios lo bendiga, muy buenas tardes. Pero si no somos como esa sal que le da ese sabor tan rico a la comida, dice el Señor, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué volverá a salarse? O sea, si tú no pones en práctica estos dones, guiado por el Espíritu Santo, entonces, ¿qué va a hacer de ti? Como ese joven que escondió su talento en la tierra y cuando llegó el rey, le quitó ese talento y aparte fue arrojado de la presencia de Dios. Como dice Mateo 25, ¿no? Apártense de mí, malditos de mi Padre. Y nosotros no queremos ser, o nosotros no queremos que el Señor cuando venga nos diga, apártense de mí, malditos. Al contrario, queremos que el Señor nos diga, vengan benditos de mi Padre a compartir conmigo el lugar que estaba destinado para ustedes desde el principio de la creación. Y tenemos que ser así. Hay veces que nos van a llover piedras por todos lados por dar un consejo de esta manera, ¿no? De esta magnitud.
Hay veces que vamos a tener problemas con nuestra familia o incluso nos van a dejar de hablar. Sin embargo, eso no debe de importarnos. Tenemos que ser, por ejemplo, como dijo el Señor al profeta Ezequiel, capítulo 3, verso por ahí del 18 en adelante, ¿no? Si yo le digo al malvado, vas a morir por ese pecado, pero si tú no le adviertes, ese pecador morirá a causa de su falta. Pero de su vida, yo te voy a pedir cuentas a ti, porque te estoy advirtiendo, te estoy diciendo que le adviertas de su mal camino. En cambio, si tú le dices al malvado que se aparte del camino malo, que deje su vida de pecado, y él no hace caso, bueno, pues él morirá por su pecado. Pero tú habrás salvado tu vida. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que decirle a la gente lo que no le gusta a causa de que nos dejen de hablar. Pero mientras ya les advertimos que si no abandonan esa forma de vida, pues no les va a ir nada bien con el Señor. Y nosotros estaremos tranquilos y contentos, ¿no? O por ejemplo, como dice Santiago, y esto tenemos que grabárnoslo todo, como dice Santiago 5:19. Si alguno se desvía, algún cristiano, si alguno se desvía del camino y otro lo hace regresar, si alguno empieza a cometer pecados que van en contra de la doctrina de la iglesia, y si uno les advierte, les habla y lo hace volver o lo hace recapacitar y corrige su vida, dice, habrá salvado un alma del infierno. Lo mismo que pasaba con Ezequiel. Habrá salvado un alma del infierno y había cubierto múltiples pecados. O sea, tanto es beneficioso para aquella persona porque recibe palabras de Dios que le van a salvar al final del camino, se arrepiente y obviamente Dios le perdona su pecado, como nosotros los pecados que hemos cometido y que todavía tenemos manchas, cubriremos múltiples pecados a causa de esos buenos consejos. Y el problema es cuando no queremos meternos en líos con la gente, ¿no? Ay, es que ¿cómo le voy a decir? Y es que ¿cómo le voy a decir que deje de ver al vecino, a mi comadre, porque híjole, se me va a arrancar? Pues como dice el mismo Señor, más vale que entres al reino de los cielos sin una mano, sin una pierna, sin un ojo, a que entres completo al infierno y te vayas toditito completo al infierno. Pues de modo, este es el trabajo que el Señor nos dio mediante los 7 dones del Espíritu Santo. Y no nos lo regaló nada más para decir, yo soy bien chicho, el Señor me regaló un don de consejo, ¿no? Yo puedo dar grandes consejos, claro, obviamente a conveniencia de los demás, ¿no? O, yo tengo un don de la sabiduría, ¿no? Yo me la sé de todas, pero no lo pongo en práctica para nada. Entonces, pues, al final del camino, pues esos 7 dones se van a convertir en 7 acusaciones hacia nosotros. ¿Qué hiciste con ese don que yo te di? ¿Lo pusiste a trabajar? ¿Pusiste en mis manos ese don para el beneficio de tus hermanos? ¿No? A ver, quítenle esos dones que se le han dado y arrójenlo para las tinieblas. Es verdaderamente importante analizar estos 7 dones. El Señor dice, los puse a ustedes como centinelas para que estén cuidando a las almas de los demás. A final de cuentas somos pastores. Mediante el bautismo nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Estamos llamados al sacerdocio común de los fieles, a las profecías, o sea, a la predicación de la palabra y de la buena nueva, ¿sí? Y reyes porque reinaremos, como dice Apocalipsis, reinaremos con Cristo al final de los tiempos. Aquellos que hayan hecho la voluntad de Dios. Exactamente, hermanita Alicia, que le pidamos siempre a Dios todos los días, a cada momento, ¿sí? Para que nos permita ser la sal del mundo. Y dar siempre ese toque, por eso decía, dice la Sagrada Escritura, el Señor Jesús decía, un poquito de levadura fermenta toda la masa.
Así es de que un poquito de sal que pongamos nosotros, nuestro granito ya no es un granito de arena, sino pongamos nuestro granito de sal, servirá para darle sabor a toda la comunidad donde nosotros estemos congregados. Donde nos movamos, donde estemos, donde convivamos, siempre daremos ese toquecito de sal y le daremos el sabor a todo lo que nosotros tocamos. Y si no es así, pues nosotros haremos que todo sea desabrido. Tenemos una responsabilidad grande. Dice la hermanita, sí, así es, mi querida hermanita. El Señor tiene destinado para sus hijos, los que son fieles, los que guardan su palabra, pues obviamente tiene un lugar escogido con letras de oro en la puerta, ¿no? Como decía el Señor, yo me voy y es necesario que yo me vaya a la casa del Padre, ¿no? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo voy a prepararles un lugar a ustedes. Eso quiere decir que donde yo esté, estarán ustedes y con esa habitación destinada para ustedes estará con letras doradas, ¿no? Con letras doradas. Esa es su mansión. Esa es la recompensa por haber soportado, por haber aguantado, por haber luchado, por haber sufrido a causa de mi nombre. Esa es la recompensa. Una habitación donde pasará toda una eternidad, dicha, gozo, paz, alegría y con la presencia de Dios. ¿Qué más esperamos? Dice la hermanita Alicia, yo siempre les digo que se conviertan, no importa lo que hayan hecho en su vida, Dios también hace florecer hermosas flores. Exactamente, hermanita, excelente, así es. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, entonces nosotros cumplimos las palabras del apóstol Pablo de Gálatas 1:12, ¿no? Cuando dice, si es que yo prefiriera el favor de los hombres en lugar de Dios, entonces ya no sería yo siervo de Jesucristo. Por el contrario, si nosotros preferimos hablarles la verdad en lugar de, a causa de que se molesten con nosotros, que nos insulten, que nos difamen, etc., bueno, pues entonces nosotros somos más amigos del Señor, más amigos de Dios que de los hombres. Y esa es nuestra recompensa, ¿sí? Y se cumple el mandamiento número 1, poner a Dios ante todo y sobre todo, ¿no? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, todas las cosas. Entonces, vamos a ir, hermanita Sofía Rodríguez, bienvenida hermanita, Dios me la bendiga. Vamos ahora con el don de la fortaleza. Y pues este don es uno de los dones más maravillosos y grandes que el Señor o el Espíritu Santo nos ha regalado. Específicamente por una sola cosa. Porque todos y cada uno de los seres humanos sufrimos bastante a lo largo de nuestra vida. Todos los días. Unos de alguna cosa, otros de otra. Algunos de hambre, otros de necesidad, otros de escasez, otros de trabajo, otros de enfermedades. Unos con pleitos con los vecinos, que ya los vecinos le están diciendo esto, le están inventando lo otro. Con tus familiares, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en tu trabajo, etcétera, etcétera. ¿No? Y siempre tenemos problemas. Todo el tiempo tenemos nosotros problemas. Pero ¿cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, cuántos de nosotros no hemos escuchado casos de un matrimonio que a lo mejor ha pasado años y no han podido ser padres, no han podido engendrar hijos, ¿no? Y han gastado mucho dinero, tratamientos, etcétera, y a final de cuentas culpan a Dios porque no pueden tener hijos. Abandonan la iglesia porque realmente culparon a Dios, le echaron la culpa obviamente al primero que se encontraron enfrente y pues ese le tocó a Dios, ¿no? Y a final de cuentas se salieron de la iglesia, ahora ya hablan mal de la iglesia, hablan mal de Dios, se vuelven ateos, ¿no? Hacen de su vida un papalote y a final de cuentas pues el único culpable, el único malo del cuento pues es el Señor. ¿Cuántas personas no han perdido un ser querido, algún hijo, una madre, una abuelita, un tío, ¿no? Y se enojan con el Señor porque no les concedió salvar a la persona.
Sin embargo, no nos damos cuenta que nosotros tenemos fecha de caducidad y fecha de entrada. Ahora sí que fecha de elaboración y fecha de caducidad. Y todo ser humano que nace para un propósito, para morir. ¿Por qué? Porque todos nacemos para morir, como la semilla de mostaza que tiene que morir para tener vida en abundancia, como dijo el apóstol Pablo. Yo prefiero salir de este cuerpo e irme a vivir con Dios. Entonces, nosotros tenemos un propósito, nacer para morir. Pero antes de morir, nosotros tenemos un largo camino en el cual nosotros tenemos que ir preparando la morada donde vamos a querer vivir la verdadera vida. ¿Sí? Hermanita Olinda Isabel, Tamara, nos manda saludos hermano. Frankie, recién salgo del trabajo, bendito sea Dios, mi hermanita, váyase con mucho cuidado a su casa. Y bueno, mis queridos hermanos, este don, ¿sí? Nosotros a veces no utilizamos este don. Porque cuando hemos tenido tribulaciones, preocupaciones, problemas, etc., pues lo primero que hacemos es, pues a lo mejor no culpar al Señor, pero sí cuestionamos. ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué me pasó esto? Y Señor, ¿por qué? Si nosotros servimos, Señor, ¿por qué pasa esto? Porque todos lo hemos hecho. No hay una sola persona que pueda decirme, yo nunca lo he dicho, no, todos lo hemos dicho alguna vez. ¿Y por qué esto, Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué después de hacer esto? ¿Por qué después del otro? ¿Por qué a mí, Señor? Todos lo hemos hecho. Sin embargo, seguimos aquí, seguimos firmes dentro de la iglesia, precisamente por este maravilloso don que es el don de la fortaleza. Porque de no ser así seríamos como, o estaríamos cumpliendo la escritura en Juan 6:66. Desde entonces sus discípulos le dieron la espalda y ya no andaban con él, como mucha gente lo ha hecho. Incluso cuando empieza la pandemia, ustedes se dieron cuenta, en el año 2020, cuando empieza todo este asunto, pues lamentablemente mucha gente perdió familiares. Yo perdí a mi abuela. Pero mucha gente se molesta con Dios en esas fechas y hasta el día de hoy, y servidores de la iglesia, y hasta este día, no han vuelto más. Entonces, esto sucede porque realmente nosotros no hemos puesto en práctica estos dones, no los hemos puesto en las manos de Dios. No hemos pedido al Señor que aumente en nosotros esos dones, que los haga fructificar. Y por eso es que a veces la gente que es débil o la gente que mayor parte de esto es la gente que pues no se preocupa, que no ora, que no hace sus oraciones, que no lee la palabra de Dios, y esta gente es la primera que sucumbe ante todas estas necesidades y ante estos problemas. Pero este don de la fortaleza es el que nos ayuda y que nos da la fuerza de, a pesar de que tengas el problema más grave, que te estén calumniando y que te estén difamando y que a causa de eso posiblemente vayas incluso encarcelado, pero si tú no has hecho nada. Pero todo apunta hacia ti. Incluso en esos momentos en que sentimos que el agua ya nos llegó hasta el cuello y que falta poco para taparnos la nariz y no poder respirar. En esos momentos estar seguros y confiados en que Dios siempre va a sacarnos adelante. Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a dejar. Tendremos tribulaciones, lo dijo el Señor muy claro. En la vida tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo para que tengáis paz en mí, dice el Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 16, ¿no? Verso 33, por así en adelante. Entonces, este don es para que
nosotros entendamos o captemos que Dios siempre estará con nosotros, no pase lo que pase, no importa lo que suceda. Puede ser que el Señor nos auxilie de inmediato, o puede ser que el Señor tome un tiempo para auxiliarnos, pero siempre lo va a hacer, siempre estará ahí con nosotros. Nunca nos va a abandonar. Dijo el Señor alguna vez a sus discípulos: ¿por qué os preocupáis? ¿Por qué comer? ¿Por qué vestir? Si las aves del campo ni cosechan, ni siembran, ni riegan, y su Padre les da su alimento todos los días sin falta. Les dijo: ¿por qué se preocupan de qué van a vestir o qué van a calzar? Si las aves del campo, las flores silvestres, ni el rey Salomón con todo su poder y toda su grandeza pudo vestirse de colores tan maravillosos como esas florecillas que se van a secar y se van a ir al fuego. Pues ¿qué no valen más ustedes que las avecillas y que esas flores? ¿Y no son más valiosas ustedes, esas flores, las aves, no son más valiosas ustedes que esas aves para su Padre Celestial? ¿Por qué entonces preocuparse? Y muchas veces nosotros no entendemos este gran don tan especial. Y sin embargo, los que nos mantenemos todavía, a pesar de tantas cosas, nos mantenemos en el camino del Señor por pura gracia y misericordia de Él, pues es precisamente porque este don nos está fortaleciendo día con día, porque de ser parte de nosotros o de ser por nuestras propias fuerzas, estaríamos metidos no sé dónde. Hermanito Juan Manuel Vidal, Dios me lo bendiga, hermanito, bienvenido, muy buenas tardes. Y es así, hermanos. Si nosotros dijéramos, pues sí, yo puedo aguantar por mis propias fuerzas y yo no tengo problema. No, no es verdad, dijo el Señor en su palabra. Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada pueden hacer. ¿No es cierto? Y entonces teníamos que decir, como dice el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de esto se trata el don de la fortaleza, resumido en una sola cita bíblica, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo o en aquel que me fortalece, que es Dios. Esto significa que yo estoy confiado plenamente en Dios, pase lo que pase y con los problemas que sean. Yo siempre estaré confiando en Él y estaré esperando siempre la misericordia de Dios que esté ayudándome a salir adelante. Hermanito y tocayo Francisco Zavala, Dios me lo bendiga, hermano. Muy buenas tardes, bienvenido. Vamos ahora con el don de la ciencia, ¿no? El don de la ciencia, pues, semejante al don de la sabiduría. Permítanme. Todavía tengo pues el problema todavía de hace más de 2 años en la garganta, y cada que hablo por mucho tiempo muy prolongado, sufro varios días con una garganta tan irritada. Y ustedes recordarán que el día viernes pues tuve un debate de 3 horas con un testigo de Jehová que fue más alzar la voz. Y el sábado estaba terrible, ¿no? de la garganta, y todavía no se me compone, así es de que... Pero bueno, todo sea para la gloria del Señor. El don de la ciencia. El don de la ciencia, pues no es la ciencia como la que estamos acostumbrados o las ciencias del mundo, ¿no? Las ciencias matemáticas, física, química, etcétera, etcétera. No son esas ciencias naturales, no son esas ciencias que a lo que el Espíritu Santo nos llama, ¿no? El don de la ciencia, pues obviamente, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero obviamente los dones, la ciencia humana, las ciencias naturales, todo eso, pues obviamente son importantes.
porque obviamente es importante para nosotros en nuestro desarrollo social o en nuestro desarrollo laboral. Mientras más tengas conocimiento sobre tu trabajo, pues obviamente va a haber más ascenso de un puesto, en el cual pues obviamente habrá un incremento de salario, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante, no podemos decir que no es importante. Pero como ya lo dijimos al principio, todos y cada uno de los dones dados por el Espíritu Santo son para nuestro crecimiento meramente espiritual y el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Entonces, por eso es que hago un poquito de lado las ciencias humanas, ¿no? Entonces, el verdadero don de la ciencia, pues se basa en el conocimiento, en el crecimiento hacia el conocimiento de Dios. ¿Sí? Hermanita Rosana Díaz, Dios me la bendiga, muy buenas tardes. En el crecimiento de Dios, en el crecimiento de su palabra, en el crecimiento de cómo conocer a Dios dentro de mi naturaleza muy limitada, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? ¿Por qué el Señor me ha elegido a mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa es la ciencia verdadera en conocer los propósitos de Dios, conocer qué es lo que pide el Señor para mí, qué es lo que pide el Señor que yo haga en mi comunidad, en mi familia y en mi vida. Y seremos como le dijo el Señor al profeta Ezequiel en el capítulo 3, ¿no? Mira, cómete este rollo, cómete esta escritura. A nosotros el día de hoy nos dice, bueno, pues cómete esta escritura, ¿sí? Pero no vayamos a ser como el pastor, este pastor brasileño, ¿no? Que agarra la Biblia y le arranca unas hojas, su vasito de agua y se pone a comerse las hojas de la Biblia, ¿no? O sea, esta tontería de esos amigos, de la interpretación tan absurda que hacen ellos de las escrituras, pues obviamente lo único que hace es hacer de las escrituras un circo. No lo que verdaderamente quiere el Señor para nosotros, sino un circo en cuanto a que toda la gente pues lo vea y, ay, sí, mire, yo también voy a comerme la Biblia y cada quien va a agarrarse una hoja de Biblia y a comerse el libro. No, esas son tonterías. Entonces, al profeta el Señor le dijo, cómete este rollo, ¿no? Obviamente cuando el profeta está hablando de que se come el rollo, dice, y cuando lo comí, fue en mi paladar dulce como la miel. No está diciendo, pues, es que el rollo era así como de una maderita muy, muy suave, ¿no? O de una piel de un, no sé, ¿no? De un animal, no sé, era muy dulce, ¿no? Me supo rico. No. Lo que está hablando él es que al estudiar yo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, entonces mi vida tiene sentido, mi vida cambia completamente. Si mi vida no tenía sentido antes de conocer a Dios, cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo leo lo que es la voluntad de Dios y qué es lo que el Señor tiene para regalarme a mí, entonces mi vida cambia porque mi vida adquiere o toma sentido verdaderamente como debe de ser, hacia una vida espiritual eterna al lado de mi Creador, al lado de mi Señor. Y entonces dice el Señor, le dice al profeta, y entonces, solo entonces, después de que te hayas comido este libro, o sea, estudia la palabra de Dios, estudia lo que Dios quiere para ti, haz tuya la voluntad de Dios, y solo entonces ve y predica a los hermanos o a los hijos de Israel lo que desconocen y que necesitan conocer. Desconocen cómo el Señor quiere que vivan, por tanto ve y enséñales cómo Dios quiere que ellos vivan. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que Dios se refiere en el libro de Ezequiel capítulo 3. Haz tuya la palabra de Dios para que después la muestres al mundo y enseñes al mundo cómo debe de vivir según la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere realmente y eso es a lo que realmente se refiere la palabra de Dios. No el comernos las hojas de la Biblia, no.
es el hacer la vida de Cristo, la vida de Dios en nosotros mismos y mostrarlo a los demás para que ellos también hagan suya esa vida. Simple y sencillamente, esa es la ciencia que nos regala el Señor en este maravilloso don. Pero ¿saben qué? Hermanita Lourdes Vázquez, Dios me la bendiga, hermanita, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, hermanita, gracias. Pero ¿saben cuál es el problema, mis queridos hermanos? Que lamentablemente este es el don más rechazado de todos o de la gran mayoría de católicos. Porque nosotros como, bueno, hablo en mi caso y me imagino que en el caso de otros predicadores, ¿no? Cuando nosotros damos cursos y les decimos, hermanos, tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que investigar, leer la palabra de Dios todos los días, ¿qué es lo que nos dicen? Ay, no, hermano, mire, no, mire, es que fíjese que, híjole, ¿cómo le digo? A ver, mire, es que a mí no se me da la lectura, hermano. Es que por más que intento, a mí no se me da eso de leer, y es que empiezo a leer y de inmediato me empieza a dar sueño, y ay, es que... no, es que mire, es que pues yo tengo tantas cosas y a veces ya no tengo mucho tiempo, entonces pues yo no puedo leer, a veces sí quiero, hermano, pero pues no puedo, ¿no? Hermano, y puros pretextos y nos quedamos en el es que. Y prácticamente, sin darnos cuenta, le decimos al Señor, bueno, pues sí, Dios, mira, gracias porque derramaste tus dones en la iglesia y mediante el Espíritu Santo que recibí yo en el bautismo, también recibo dones, pero ese don, si me lo puedes quitar, por favor. Si ese don me lo puedes cambiar por, no sé, como el del rey Midas, ¿no? Todo lo que tocaba lo convertía en oro, pues mejor te lo catafixio, ¿no? Por ese don. Pero no me pongas a estudiar, no me pongas a que tenga yo el don de la ciencia, porque realmente, híjole, mejor te lo catafixio. ¿Qué te parece? ¿No? Es realmente lo que hacemos, o realmente lo que nosotros decimos a Dios con esta actitud que nosotros tenemos. ¿No es cierto? Hermanito Javi Zavala, Dios me lo bendiga, hermanito. Muy buenas tardes, bienvenido. Entonces, mis queridos hermanos, lamentablemente, y esto sí se lo voy a decir, lamentablemente, sin este don de la ciencia, sin este don, es imposible servir a Dios en beneficio de los demás. Porque, pues, simple y sencillamente, si nosotros no estudiamos porque nos da pereza, si no crecemos espiritualmente con la lectura de la palabra de Dios porque no nos gusta, ¿cómo vamos a transmitir eso a los demás? Si tenemos una pastoral, catequesis, formación, ¿cómo les vamos a dar el alimento a nuestras ovejitas si nosotros mismos no queremos pastar, ¿no? Si nosotros no queremos alimentarnos con este pan de vida, ¿cómo nosotros lo vamos a transmitir o lo vamos a compartir con los demás? No se puede. Así es que sin este don de la ciencia, es imposible servir a Dios. Imposible. Porque para todo, incluso para la liturgia, tienes que aprender los principios básicos de la lectura dentro de la parroquia, ¿no? Y si no lo sabes, si no te formas, pues simple y sencillamente no puedes servir a Dios. Serás esa higuera inútil. Sí, te ves muy bonito parado ahí, pero si no sabes, si no conoces, si no te preparas, pues simple y sencillamente no sirves para nada. Solamente estás ahí como para adornar ahí el altar cuando estás leyendo, porque no transmites nada. Un predicador que no estudia, que no se prepara, pues simple y sencillamente se parece a un maniquí que ponen ahí que está hablando, pero no transmites nada, no demuestras nada, no compartes absolutamente nada. Dice la hermanita Olinda Isabel,
Mis hermanas salieron de la iglesia católica ya que dicen que se siente bonito en su congregación. Ya que nosotros somos idólatras, el mismo cuento de siempre. Dice la hermanita, déjenme ver, yo pasé muchas penurias, dice la hermanita, yo pasé muchas penurias cuando llegó la pandemia, solo pedí a Dios que me dé mucha sabiduría y que se haga su voluntad. Yo tuve a mi esposo, pero dice gracias a Dios que obró en la vida de mi esposo y de mi familia. Yo nunca había leído la Biblia. Desde esa fecha me puse a hacer escuela bíblica con los videos del Padre Luis Toro. Me enseñó muchísimo sus videos y siempre feliz en la única iglesia fundada por Cristo. Exactamente, mi querida hermanita. Gracias por compartirnos este bonito testimonio. Y sí, es la verdad. A veces, miren, todos vamos a pasar por lo mismo, ¿eh? Las personas que no tengamos el hábito de leer la Biblia, al principio, híjole hermano, el demonio se las va a hacer, pero tremendo, ¿eh? Porque pues obviamente dicen, no, tranquilo, si usted es de los míos, ¿cómo que de repente me va a traicionar así tan feo? ¿No? Decía Denzel Washington por ahí, un actor estadounidense, decía, cuando el demonio no te toca para nada, no te tienta o no viene a atacarte, pues es porque estás haciendo algo mal, ¿no? Y él decía así a forma chusca, ¿no? No decía, no me lo toquen a él es mi favorito, no me lo toquen, él es mi favorito, déjenmelo tranquilo ahí en paz, no me lo estén molestando ahí con su lectura de la Biblia. Dice, pero cuando el demonio viene a atacarte directamente, es porque estás buscando hacer algo bueno. Entonces, cuando tú por primera vez empiezas a agarrar y a querer leer la palabra de Dios, te va a sonar el teléfono, te van a llegar visitas inesperadas, te va a dar mucho sueño, te van a estar interrumpiendo tus hijos, tus vecinos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es el maligno. No me lo toque, pues si él es de los míos, él es de los buenos, hombre. ¿Cómo me lo están tocando ahí? ¿Cómo me lo quieren desviar a otras? No, déjenmelo tranquilo, déjenmelo ahí en paz. ¿Eso es lo que busca? Y por eso te distrae con una cosa, te distrae con otra, y que ya empezó, la novela, hoy empezó, hoy iba a ser el último capítulo, hoy se acaba. Bueno, mejor leo mañana. Cuidado. El demonio sabe dónde nosotros nos duele, el demonio sabe de qué pata cojeamos. Por tanto, ahí es donde más te llega y caemos. Y siempre va a ser así, hermanos. Tanto por la oración, etcétera, etcétera. Siempre va a haber algo así. Te va a dar sueño, te vas a quedar dormido, o te van a distraer, etcétera. Pero eso va a ser al principio. Cuando empezamos nosotros con la disponibilidad y con toda la intención de hacerlo diario, así sean 10 minutos, con 10 minutos diarios, se va formando un hábito. Y cuando tú tengas el hábito de la lectura, ya ni siquiera te vas a dar cuenta, y va a pasar 1 hora, media hora, 40 minutos, y ni siquiera te vas a dar cuenta de que el tiempo ha pasado. Porque estás leyendo y ya tienes el hábito que el Señor te ha hecho crecer. Porque como vuelvo a repetir, dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Si lo quieres hacer por tu propia voluntad, por tu propia cuenta, no. Pero si lo ofreces al Señor, el Señor es el que se encarga de darte esa fortaleza para que no te esté distrayendo cualquier cosa. Y el Señor es el que hace que verdaderamente tú tengas esa disponibilidad y entonces puedas vencer todas esas tentaciones que te va poniendo el maligno para que no leas o para que no ores. ¿Vale? Entonces, pues vamos ahora con el siguiente don, que es el don de la piedad. Ay, hermanitos, aquí sí, como dice el dicho, aquí es donde la marrana torció el rabo. Vamos a decir que este es un don que realmente estaba ya puesto desde el principio, ¿no? Desde el principio de la creación, cuando el Señor se empieza a manifestar
a su pueblo, ¿sí? Y realmente podemos decir que este es un mandamiento. Aparte de ser un don, el don de la piedad, ¿no? Es un mandamiento para nosotros. Leamos Mateo 25, 32 al 43. Porque me viste desnudo y me vestiste. Tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Estuve sediento y me diste de beber. Es un mandato por el cual seremos juzgados al final de los tiempos. Al final de nuestro camino seremos juzgados por ese mandamiento. Tenemos que ser misericordiosos, caritativos, bondadosos con toda la gente, con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros amigos y peor aún, con nuestros enemigos. Obligatoriamente con nuestros enemigos. Porque dijo el Señor en su palabra, y esto lo dijo únicamente para ese motivo: ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Porque pues qué mérito tiene orar por los que te aman o amar a los que te aman. Pues no hay ningún mérito, todo el mundo lo hace. Incluso los paganos, incluso los malvados, Hitler, todos ellos tenían a alguien a quien amaban. A lo mejor amaba a su perro, a lo mejor no amaba a su esposa, pero tenía a su hija que a lo mejor era la única que amaba. Pero todos tenemos a alguien a quien amamos. El problema es verdaderamente cuando queremos amar a nuestros enemigos, ahí es donde verdaderamente nos duele y nos cuesta bastante. Por eso es un mandato del Señor. Ama a tus enemigos y ora por aquellos que te difaman, te persiguen, te calumnian, etcétera, etcétera. Pero realmente, pues, eso lo conocemos y eso lo sabemos, lo manda la iglesia, ¿no? Las 14 obras de misericordia espirituales, corporales, etcétera, etcétera. Todos lo sabemos. Que no lo pongamos en práctica, bueno, pues ya es muy, ¿cómo se dice? Ya es muy cuestión de nosotros, que daremos cuenta al final. Pero lo sabemos de sobra, ¿no? Sí, hermanita, este don de la piedad tiene bastante tela, mis queridos hermanos. El problema va a ser si me alcanza el filo de las tijeras para sacar tela de este asunto. Pero no lo voy a hacer muy largo, no voy a tocar mucho, pero voy a tocar unos puntos importantes. Unos puntos que verdaderamente tienen que ser importantes para nosotros. Sobre todo porque esto que estoy dando ahorita es una pequeña... como lo dije al principio, ¿sí? Es una reflexión de los dones y cómo nosotros hemos estado fallando en esos dones. ¿Para qué? Pues no, ni para acusarlos, porque por primera, pues yo ni siquiera conozco a ninguno de ustedes personalmente. Ustedes no me conocen a mí, así es de que, bueno, pues yo no estoy hablando por nadie. Incluso hablo por mí, ¿no? Porque todos como cristianos o como seres humanos, pues todos hemos cometido esos errores. Dice, hermanito Vicente Rauda, Dios me lo bendiga, bendiciones, hermanito, hasta El Salvador. Dice, hermanito, bendiciones, mi hermano Frankie, excelente motivación a prepararnos para tener que compartir con los hermanos que por pereza viven en la ignorancia. Y eso es muy lamentable, hermano, y eso es muy común. O sea, es lamentable, pero realmente es muy común verlo dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hermanito José Alejandro Sáenz Azueta, Dios me lo bendiga, muy buenas tardes, bienvenido. Dice la hermanita Alicia, eso es lo más difícil, la misericordia, exactamente. Pero esas son las verdaderas obras de misericordia, y sí, realmente, y es lo que verdaderamente le agrada al Señor. Que uno se esfuerce día con día para que, bueno, pues obviamente, pues salgamos adelante, ¿no? Eso es lo que verdaderamente a Dios le agrada. El esfuerzo que nosotros le pongamos, la dedicación, para que nosotros crezcamos espiritualmente y obviamente ayudemos a nuestros hermanos a crecer. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema. Hermanito Anthony López, Dios lo bendiga, buenas tardes. Piedad. La verdadera piedad, mis queridos hermanos, o ¿en qué consiste la verdadera piedad? El verdadero don de la piedad. ¿En qué es en lo que consiste?
Ya hablamos de las obras de misericordia, ya hablamos de las 14 obras espirituales, corporales, enterrar a los muertos, etc. Pero la verdadera piedad o el verdadero don de la piedad es en darle a Dios la honra, la gloria, la alabanza y adoración que verdaderamente se merece. No como yo creo que se la doy, o no como yo creo que merece la adoración, o no como yo me imagino que así es la adoración. No, darle la alabanza, adoración, gloria y honra como verdaderamente se merece. Pongo unos pequeños ejemplos, esto ya lo he dicho varias veces. Si yo preguntara a todos ustedes y les dijera, bueno, pues ustedes aman a Dios, honran a Dios, alaban a Dios, verdaderamente, yo sé que todos van a responder que sí. Verdaderamente yo sé que lo van a hacer. Pero vamos a ir viendo si realmente nosotros damos esa gloria, la honra, alabanza, adoración verdadera a nuestro Dios. Y el primer lugar donde Dios merece la honra, alabanza, gloria y adoración es en su propia casa. Pregunto, sin que me pongan comentarios ahí, yo sí o yo no. Cada quien hagamos nuestro examen aquí de conciencia. Cuando vas a entrar a la Santa Misa, antes de entrar, te arrodillas en signo de reconocimiento a la grandeza que está frente a ti. Te arrodillas como señal de respeto a aquel que está y que vive en ese hogar. Porque yo les puedo hablar, por ejemplo, de lo que dice el libro de Josué, en el capítulo 5, donde se le presenta en una zarza ardiendo, ¿no? Y el Señor le dice, quítateme las sandalias que traes puestas porque el lugar donde estás es tierra sagrada. Es un lugar sagrado, santo. ¿Por qué? Pues porque ahí se le manifestó el Señor. Ahí se le presentó el Señor a Josué. Ahora, pregunto, ¿nosotros tendremos manifestaciones de Dios? Por supuesto que no. Nosotros tenemos la presencia real del Todopoderoso en cada parroquia. La Sagrada Eucaristía, ahí está nuestro Señor Dios vivo y verdadero. Presente, ahí. No es que cuando nosotros estamos, Él se presenta y cuando nosotros nos vamos, pues Él también se va. Ahí está todos los benditos días, todos. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y 366 cuando es año bisiesto. Así es de que mostramos esa reverencia, ese respeto hacia Dios antes de entrar a su santa casa. Ay, aquí viene lo bueno. Hermanitas, por ejemplo, ¿tú quieres, mi querida hermanita, ser una mujer piadosa para con tu Dios? ¿Llevas minifalda a la casa de Dios? ¿Llevas de esos mayones, licras que se los meten como con calzador, porque apretadísimos por todos lados? ¿Llevas un escotazo así a la misa y aún así te paras a comulgar de esa manera? Seamos piadosas para con Dios, para nuestra comunidad y para los miembros de la iglesia. El hombre por naturaleza es visual. Por naturaleza el hombre es así. Y el demonio pues utiliza todas estas
o estos errores, ¿sí? Para hacer caer a la persona. Recordemos que Mateo capítulo 5, versos 21 en adelante, dice el Señor, se dijo a sus antepasados, no cometerás adulterio. Dice el Señor, pero yo les digo, todo aquel que ve a una mujer con malos ojos, ya cometió adulterio en su corazón. Y esto lo sabe perfectamente el enemigo, el Señor lo reprenda. Él sabe perfectamente todas estas palabras de Cristo, por eso siempre ha tratado de hacer caer al hombre de esta manera. Y el hombre por naturaleza es visual. Entonces, hermanita, ¿quieres ser piadosa? Vístete correctamente para asistir a la casa de Dios. Vístete correctamente para asistir a tus reuniones, incluso para vestir normalmente. Hermanitos míos, ¿quieres ser un hombre piadoso? Ahora vamos para allá. Primero fui con las damas, ahora voy con los caballeros. Exactamente, dice la hermanita, entrando al templo, el primer saludo siempre debería ser al Rey de Reyes. ¿Es correcto? Es correcto, y ahorita voy a ampliar un poquito más eso, porque eso lo iba a dejar más para adelante. Exactamente, excelente hermanita. Dice la hermanita Rosana Díaz, excelente hermano, si pudiéramos de verdad decir que creemos en Jesús, que está verdaderamente presente, estaríamos formando filas en donde está expuesto el Santísimo Sacramentado al altar. Decimos con los labios que creemos, pero muchas veces nos falta esa convicción. Exactamente, hermanita. Y por eso trato de hacer esta reflexión, porque pues obviamente todos hemos cometido esos errores. Y hay veces que esos errores los cometemos porque nadie en la iglesia nos ha dicho esto precisamente que deberíamos saber todos. Sin embargo, hay veces que no nos dice, ni el mismo sacerdote, con tal de no meterse en problemas con la gente, con tal de que la gente no se le vaya de la iglesia, pues no les dice nada. Y nosotros seguimos permitiendo que se le siga faltando el respeto a Dios en su propia casa. Pero es necesario hacerlo saber. Y yo sé que va a haber gente que pues se va a molestar y a lo mejor hasta me va a poner un comentario ahí medio raro, como acostumbran. Pero eso no me importa, porque a final de cuentas yo hago lo que me corresponde, digo lo que el Señor quiere que todos conozcamos y que los errores que estamos cometiendo pues los corrijamos, porque el único que se merece la adoración plena y total y el mayor y sumo respeto pues es el Señor. Y sin embargo pues estamos cayendo en errores donde le faltamos el respeto al Señor. Entonces, mis queridos hermanitos, ¿quieren ser ustedes piadosos? Pues no vayas a la misa vestido o usando chanclas, shorts, bermudas, playeritas sin mangas, ¿no? No lleves gorras. Yo he visto mucha gente llevando gorras, que entran a la casa del Señor como si estuvieran entrando a un 7-Eleven, ¿no? Entrando con gorras, con chanclas, ¿no? Todos despeinados y pues tremendo. No vayas con tus pantalones todos mugrosos como si realmente acabaras de cortar el pasto, ¿no? O acabaras de hacer limpieza en tu casa. Realmente, dice el hermano Frank Morera, y eso es completamente cierto, el amor que tú tienes por dentro lo demuestras externamente, ¿no? Tú demuestras por fuera lo que sientes por dentro a causa del Señor. Entonces, si alguna persona fuera invitada por el rey de España, la reina de Inglaterra, el emperador de China, de Japón, de lo que fuera, algún presidente, ¿sí?, que nos invitaran a una cena a su casa,
Yo estoy seguro que ninguno de ustedes va a ir con chanclas, con shorts, todos mugrosos, despeinados, ¿no? Al contrario, yo creo que hasta rentaríamos un buen trajecito, unos buenos zapatitos para que siquiera al menos aparentar, ¿no? Cuando te invitan a una fiesta en salón o en una fiesta normal, incluso nos compramos ropa de pies a cabeza y vamos estrenados para que pues al menos la gente que vaya pues no vea que no estamos en la escasez, ¿no? Aunque aparentemos. Y entonces, ¿por qué asistir al banquete único en el cual ni con todo el dinero del mundo puedes pagar un cover, ¿no? O podrías pagar una entrada al banquete de bodas del Rey de Reyes. Ni con todo el dinero del mundo podríamos pagarlo. Es un banquete exclusivo que al cual el Señor nos ha llamado, nos ha invitado y de manera gratuita. ¿Y por qué entonces vamos vestidos como, pues, ni siquiera para ir a trabajar, vamos vestidos siquiera, ¿no? Como si fuéramos a trabajar? Otra de las cosas en las cuales demostramos que verdaderamente le damos o somos piadosos para con Dios. ¿Apagas tu celular, mi querido hermano, cuando estás en la misa? ¿O lo dejas en tu casa? ¿O eres de aquellas personas que a media consagración le suena el teléfono y todavía, sin la desfachatez alguna, todavía contestan la llamada y pues ahí se pueden hacer negocios dentro de la iglesia? ¿Apagas tu celular? ¿Lo dejas? ¿O contestas? ¿O eres de las personas que llega a media misa, ¿no? Ya cuando se ha leído la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, e incluso van a la mitad del evangelio, y todavía llegas a misa corriendo y bueno, pues haciendo ruido todavía, ¿no? Diciendo a los hijos, aquí hay lugar, acá hay otro, ¿no? ¿Somos de esa clase de personas? ¿O verdaderamente damos el respeto a Dios llegando 10 minutos, 5 minutos antes? Si no puedes 10, 15, 5 minutos antes. ¿Para qué? Para ponerte en oración y disponer tu alma y tu corazón al mensaje que tiene Dios para ti cada 8 días en la Santa Misa. Así es como vamos analizando si verdaderamente nosotros estamos incurriendo en alguna falta o verdaderamente somos piadosos para con nuestro Dios. Son faltas graves, faltas terribles, porque no se nos ofende al vecino, no ofendes pues a un vagabundo, ofendes al creador de todo el universo, ofendes a tu Dios, a tu Señor, tu Salvador, tu Padre, ¿sí? Peor aún, está la homilía, están dando las lecturas y tú volteando a ver quién llegó, quién ya llegó tarde, cómo va vestida la vecina, ¿no? Como si el rey de España los invitara y les estuviera platicando a ustedes su vida y ustedes contestando un mensaje. Espéreme, es que me está hablando un WhatsApp, ¿no? Es una falta completa de respeto que yo creo que la reina en ese momento agarra y le dice a su gente, bótenme a este muchacho para afuera, ¿no? Porque si la estoy invitando y no me pone atención, pues entonces no sé qué está haciendo aquí. Exactamente es lo mismo que nosotros incurriríamos cuando está la Santa Misa. Se están leyendo las lecturas, Dios está hablando a través de las lecturas, te está hablando a ti a través de las lecturas y nosotros distrayéndonos, ignorando al Rey de Reyes. Pues entonces, ¿qué hacemos ahí? Si no vamos a estar poniendo atención o vamos a vivir la misa o no vamos a vivir
la renovación del sacrificio de Cristo, pues entonces yo no sé qué caso tiene, pues que estemos ocupando un lugar donde otras personas que si quieren estar, pues bien podrían estar ahí, ¿no? Entonces, hay que ser piadosos, mis queridos hermanos. Y algo que sí nos tiene que quedar muy claros es que si nosotros no podemos ser piadosos con nuestro Padre, con nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Dios, difícilmente vamos a ser unas personas piadosas para con todos los demás. Porque si no podemos ser piadosos con el que nos creó y al cual supuestamente esperamos ver al final de los tiempos y vivir con él por toda la eternidad, pues nunca vamos a ser piadosos con una persona que hoy la vemos, mañana ya no, o nos cambiamos de casa o se cambian de casa y jamás la vuelves a ver. Así es de que pues hay que tener un poquito de piedad para con nuestro Señor. Por lo menos ahí en su propia casa. Si tienes un buen trajecito que casi nunca te pones, pues póntelo para ir a misa. Saliendo, si eres de las que van a mediodía, saliendo de misa te lo vuelves a quitar, te pones sus chanclas y andas como quieres en tu casa. Pero en la casa del Rey hay que ir vestidos según el Rey, según lo merezca el Rey, ¿no? Kevin Mario Aponte. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Cómo estamos? Cuídese mucho. Saludos a su mami por ahí. Y a sus hermanos. Santo temor de Dios. Séptimo don del Espíritu Santo. Santo temor de Dios. Voy a aclarar que no es santo temor a Dios o hacia Dios, ¿ok? No quiero que me confundan esos dos términos. Santo temor de Dios no es temor a Dios. A Dios no podemos tenerle miedo. ¿Por qué? Siendo nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor, el que envió a su propio Hijo a morir por tus causas y por las mías, no podemos tenerle miedo. ¿Vale? Habrá algunas personas que piensen de Dios que es como aquel verdugo que está todos los días, las 24 horas con lupa mirándonos en cada momento a ver en qué caemos. Y cuando caemos en algún pecado, ¡ah! Ahí estás, caíste, ahí te va ese castigo, toma. No, ese no es el Dios, ese no es el Dios de nosotros, ¿sí? Y ese no es el santo temor de Dios, ¿sale? Santo temor de Dios, este don es el complemento del don de la piedad. Para que veamos que todos los dones están ligados perfectamente hacia una sola cosa. Primera, hacernos crecer espiritualmente, y en segunda, para darle la gloria a Dios. Los dones son dones del Espíritu, no son dones que se nos otorga el mundo. Un don espiritual es precisamente para un crecimiento espiritual. Por tanto, el don del santo temor de Dios es el temer yo a cometer un pecado que ofenda directamente a Dios, a su santo nombre, o que me separe de la amistad con Dios a causa de ese pecado. Ese es el santo temor de Dios, ¿sí? Y una de las cosas que habíamos visto en el don anterior es el llegar yo a la Santa Misa a la mitad, ¿no? O incluso a la hora de la consagración. Y lo peor de todo es llegar y decir yo, bueno, pues sí, llego a misa tarde, ¿no? Pero, pues al menos ya cumplí, ¿no? Yo ya cumplí con Dios, ¿no? Al menos yo ya cumplí. O aquellas personas que sirven para Dios, ¿no? Que tienen un ministerio dentro de la iglesia y que pues no se forman, ¿no? Por ejemplo, tienes catequesis, pero pues nunca estudias, solamente ahí medio repasas
el programa que ahí medio te dan, ¿no? Y como ahorita incluso hasta el catecismo ya se recortó de tiempo, ¿no? De por sí no se enseñaba nada porque casi la mayoría eran juegos, eran dinámicas y después eran dibujos y a final de cuentas luego no se enseñaba nada, pues ahora ya se recortó el tiempo, ¿no? Entonces, aparte de eso, bueno, pues no te preparas, no estudias, no oras, no lees la palabra de Dios, etcétera. Pero tú dices, bueno, pues yo voy, cumplo con mi servicio, ¿no? El domingo, yo hago mi trabajo que me corresponde y yo ya cumplí, ¿no? Yo ya cumplí con Dios. Si usted, mi querido hermano o hermanita, es de estas personas que tienen esta mentalidad pues, yo ya cumplí, déjeme decirle una pequeña cosita así. Ni usted, ni nadie cumple con Dios. ¿Sí? Ni usted ni nadie puede cumplir con Dios. Nadie puede cumplir con Dios. Hermanita Dolores Mata, Dios me la bendiga. Hermanita Juana Aguilar, Dios me la bendiga. Hermanita, muy buenas tardes. Hermanita Miriam Corabi, buenas tardes, hermanita, bienvenida. Entonces, si usted es de esas personas que dicen yo ya cumplí, pues olvídese. Porque no hay una sola persona en el mundo que cumpla con Dios. Y el mejor ejemplo de esto es que tanto se dio cuenta el Señor que ninguna persona podía cumplir con Él, que en el Antiguo Testamento tuvo que enviar Dios mismo a su propio Hijo para cumplir con la ley que Él les puso al pueblo de Israel, para que la cumplieran. Entonces el Señor, pues viendo este problema, pues le dice a su Hijo, pues no hay ninguno que pueda cumplir. Te va a tener que tocar ir a cumplir tú la ley que les hemos puesto. Y el Señor encantado, pues sí, yo voy, Padre. Yo voy y cumplo para que ellos tengan el perdón. Y vino y tuvo que venir el Señor Jesús a cumplir, ¿sí? A cumplir la ley que se le puso a los hombres y que no pudieron cumplir. Dios tuvo que venir a cumplir su propia ley para darnos a nosotros la salvación y la entrada al reino de los cielos. Entonces, ese es el mayor ejemplo de que ninguno de nosotros puede cumplir con Dios. Entonces, si usted es de esas personas, pues vaya borrando de su lista, ¿sí? Esa palabra de que pues al menos yo ya cumplí. Porque nadie puede cumplir con Dios. Entonces, si usted sirve dentro de la comunidad, si el Señor le ha permitido tener un ministerio en el cual servir, no crea que es porque diga, pues es que yo soy Chicho, ¿no? Yo soy el Chicho y todas las puedo, ¿no? Yo soy Juan Camané, yo las puedo de todas, ¿no? Y por eso el Señor me escogió. No, mi amigo, no se me confunda. Mire, usted está ahí porque el Señor no encontró otra cosa mejor. Porque el Señor enviando a sus ángeles, pues búsquenme a alguien que sea digno del servicio del Rey, ¿no? Y pues llegó con nosotros, llegó conmigo, y pues el Señor al ver dijo, ¿qué? ¿Esto? Pues sí, Señor. Todo lo que pudimos encontrar. ¿En serio? ¿Esto? ¿Esto fue lo que encontraron? Pues sí, no había nada más. Pues bueno, pues ahí pónganlo a hacer algo a ver. ¿En qué nos ayuda? Porque la viña del Señor tiene mucho trabajo y pues no hay trabajadores, pero a ver si puede hacer algo ahí. Y usted está, y nosotros obviamente, yo cuando digo de ustedes, porque me refiero a mí, ¿no? Y usted está allí porque Dios no encontró algo que le sirviera y dijo, pues ni modo, pues si no hay algo que a mí me sirva, pues
llévense a este voy a agarrar, pues ya que. Y estamos en el servicio de Dios no porque seamos chichos ni porque podamos de todas, sino porque Dios en su infinita misericordia y caridad nos ha querido tener cerca de Él. Porque si no es así, estaríamos incluso tal vez muertos en la cárcel, en el infierno, no lo sé. Pero en su infinita misericordia Dios nos ha querido rescatar y por eso es que estamos pegaditos a Dios. No porque, como decimos, pues porque yo quiero trabajar para Dios. No, tú no quieres. Y es el testimonio que yo he dado. Yo no tenía la menor intención de trabajar para el Señor. Pero en su infinita misericordia me ha querido rescatar y me tiene así agarrado de la mano fuertemente y no me ha querido soltar, sino quién sabe dónde yo anduviera. ¿Sí? Peor que donde estuve en Estados Unidos, peor. Y es la verdad, ninguno cumplimos con Dios. Nadie podemos cumplir con el Señor. El Señor en su misericordia nos ha permitido poder servirle. Y eso es otro don. El don de servicio a Dios. Y ese prácticamente es el santo temor de Dios. El querer yo no ofender al Señor, en cuidar hasta el más mínimo detalle para no cometer pecados que ofendan a Dios. Santo temor de Dios es querer yo pasar todo el tiempo o todo el día hablando de Dios con todo aquel que me rodea. Y hablando y queriendo hablar todo el día con Dios. Santo temor de Dios es eso, el querer estar comunicado todo el tiempo con Dios y querer comunicarlo a los demás todo el tiempo. Que si tengo un espacio en lo que voy de camino a mi casa, del trabajo a mi casa o viceversa, hablar con Dios. Hoy este día sí estuvo pesado, Señor, este día. Hoy sí amanecí cansado, hoy sí terminé cansado, hoy no amanecí muy bien, no me siento bien este día. Pero hay que ir a trabajar, Señor, acompáñame, vamos. Ahora sí salí bien cansado, salí muy molido. Hoy sí abusaron de mí, ¿no? Me cargaron mucho el trabajo, estoy muy estresado, cosas así, pero todo el tiempo querer platicar con Él. Como ves, hoy sí hicimos algo bueno, en el trabajo, por supuesto, ¿no? Hoy sí nos salió bien ese trabajo. Hoy sí lo hicimos pues mejor, yo creo que me esforcé un poco más, lo hice un poco mejor, tú como ves. Siempre tratar de querer hablar con el Señor todo el tiempo y a todo el que se nos acerque, tratar de querer hablar de Dios. Ese es el santo temor de Dios, mis queridos hermanos. ¿Sí? Y pues prácticamente este fue un poco de la reflexión que yo les di a mi comunidad también, ¿sí? Para que el día de ayer pues viviéramos un Pentecostés con bastante alegría, más bien, no viviéramos o recordáramos el Pentecostés, para que viviéramos un nuevo y renovado Pentecostés el día de hoy, el día de ayer, que tristemente se vio manchado por un atentado cobarde de una secta, ¿no? Donde sin tratar de esconderlo ni mucho menos, pues ellos presumieron, ¿no?, ese atentado, ¿no? Y nos damos cuenta verdaderamente que pues esta es la iglesia de Jesucristo, como yo lo decía al principio, ¿no? Denzel Washington decía claramente que si el demonio no te ataca en algún momento es porque simple y sencillamente no le sirves, o más bien no le estorbas. Al contrario, le sirves, por eso no te hace nada. San Agustín decía que si en tu camino no te encuentras de frente con el demonio, pues simple y sencillamente es porque vas caminando en la misma dirección que él. Y por eso cuando eres atacado es porque realmente dice algo bueno estás tratando de hacer y al demonio no le agrada.
Por eso es que está duro y duro contigo, porque sabe que vas a hacer algo que sea agradable a Dios y que va a beneficiar a muchos hermanos y que incluso muchos de ellos se apartarán del mal. Por eso es que está tratando de atacarte. Y así es de que estos pequeños errores que nosotros cometemos todos los días, pues, o todos los domingos en la Santa Misa, pues debemos empezar a corregirlos. Me decía una hermanita al final, bueno, pues es que realmente sí cometemos errores, graves errores cometemos. Digo, pues sí, pero lamentablemente es que esto ni siquiera el sacerdote nos lo dice. El sacerdote no nos dice, oye, pues ustedes tienen que venir de esta manera, actuar de esta manera, como dijo el apóstol Pablo, para que sepáis cómo debes portarte en la casa de Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Tienes que aprender a portarte de una manera adecuada dentro de la casa de Dios, porque no es un 7-Eleven, no es un Oxxo, no es un centro comercial, es un lugar sagrado, en el cual nosotros sabemos y creemos y reconocemos que ahí mora Dios, ahí habita Dios, porque ahí está presente todos los días. Y pues obviamente pues hay que corregir un poquito nuestros errores, que nos cuesta mucho, por supuesto, porque tenemos una vida practicando esos errores, que va a ser muy difícil o va a ser complicado, pues corregir esos errores, porque estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de una manera que cambiar radicalmente, pues sí va a ser un poquito difícil. Pero recordemos nuevamente lo que dijo el Señor en Mateo, capítulo 5, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con estas palabras, bueno, pues yo quiero terminar esta pequeña reflexión acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Pues obviamente agradeciéndole al Señor que me haya permitido nuevamente poder compartir su palabra y agradecerles a todos ustedes que han compartido este video, ¿sí? Yo, como siempre se los digo, yo no quiero que se llene este video de likes o de que me encanta, ¿no? Al contrario, quiero que se llene de personas que comparten el video, porque cada vez que comparten el video, mucha gente se entera de los errores que cometemos. Y obviamente mucha gente, según la voluntad de Dios, ¿sí?, es aquella persona que cambia su forma de ser. Recordemos que la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos dijo, no el que siembra, no es el mismo que riega, y tampoco el que riega es el mismo que cosecha. Hay uno que riega, hay otro que siembra, y hay otro que cosecha. Nosotros sembramos la semilla, damos el mensaje, el Espíritu Santo riega esa semilla y la hace germinar, y el Señor es el que cosecha todos esos frutos. Entonces, pues es un trabajo de equipo, ¿sí? Y por tanto, pues casi a mí no me gusta o no me agrada ver muchos likes y 2 personas compartieron. Al contrario, que encontrara yo un solo like y 50, 100, 200 personas compartiendo el video. Porque sé que esas 50 o 100 veces que se comparten, ¿sí?, a todos sus amigos y a los amigos de sus amigos, ¿sí?, es una enseñanza que se comparte así como la multiplicación de los panes, ¿no? Como lo veíamos al principio. ¿Qué necesitó el Señor? Bueno, pues que una persona que diera su don, lo pusiera en las manos de Dios para el servicio de los demás, y con ello el Señor alimentó a 10,000 personas. Exactamente lo mismo. Pongo mi don en las manos de Dios al servicio de todos ustedes, y todos los que comparten hacen que ese alimento llegue a las 10,000 personas. Se vuelve a cumplir el Evangelio de San Juan capítulo 6. Y eso es lo que esperamos todos como predicadores, esperamos que el mensaje se comparta y no tanto se dé el like, sino que se comparta el mensaje. Compartiéndose el mensaje llega la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Y cumpliéndose así, Mateo 28:20. Vayan y hagan con todos los pueblos, sean mis discípulos. Tal vez no iremos físicamente, pero compartiendo llegaremos a cualquier rincón del mundo.
Así es que, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios. Gracias por estar siempre con nosotros en todo momento y por estar ayudándonos también con sus apoyos, con sus oraciones, para que sigamos siendo luz para aquellas personas que aún caminan en las tinieblas. Así es que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Muy buen provecho si están comiendo. Y pues nada, a echarle ganas. Y los errores que hemos tenido, pues hay que irlos corrigiendo poco a poco, ¿sí? Nos va a costar, por supuesto que nos va a costar, pero en Cristo todo lo podremos hacer, siempre y cuando pues sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, hermanita Sofía Rodríguez, hermanita Bernardina, hermanita Miriam Corabi, hermanita Juana, hermanita Rosana Díaz y todos los hermanos que se conectaron por ahí. Por ahí andaban otros hermanitos conectados. Así es que Dios me los bendiga y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.